Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar del aparato urinario o aparato renal. El aparato urinario o aparato renal está formado por dos riñones, que los ven acá, dos uréteres, que es este tubo o este caño que baja desde el riñón a la vejiga, y una uretra. ¿Cuál es la función del aparato urinario? Absorber, digamos, todas las sustancias que son nocivas para el organismo en el riñón y formar la orina y excretarla por este tubo, almacenarla en la vejiga y eliminarla por la uretra. Entonces, ¿qué es el aparato urinario? Un conjunto de órganos que tienen por función la producción de la orina, mediante vamos a eliminar todos los desechos del organismo, urea, creatinina, ácido úrico. Y está formado por estructuras que filtran el plasma sanguíneo, que ya la vamos a ver más adelante. Y la unidad básica de filtración del aparato urinario y del riñón es la nefrona o nefrón. Vamos a decir que se compone de dos partes. Una, órganos secretores, que son los riñones, que son los que producen la orina, y además tienen otras funciones, como por ejemplo, regular el pH, regular la presión arterial, y una vía excretora, que es la que va a recoger la orina después que se formó en el riñón, la va a bajar por los uréteres a la vejiga, la va a almacenar en la vejiga, y posteriormente, cuando llega a un tope de orina, de cantidad de orina, se activa el deseo de micción y se elimina por la uretra. Entonces tenemos la excretora, que serían los uréteres, la vejiga y la uretra, y los órganos secretores, los riñones. Acá tienen un dibujo donde se ven cómo estarían ubicados en el cuerpo humano. Ustedes ven que acá están las costillas, en la caja torácica, ¿cierto? Bueno, estos son los dos riñones que se encuentran por atrás del peritoneo, son retroperitoneales. Acá están los uréteres, que van uno a cada lado de la aorta y la vena cava, desembocan en la vejiga, que está por arriba de la sínfisis del pubis, y de la vejiga salen al exterior a través del uretra. Acá tienen de nuevo el dibujo, están los riñones, los uréteres, la vejiga, y abajo estaría la uretra. Fíjense que los riñones están a ambos lados de la arteria aorta, abdominal sería, y de la vena cava. Y esto que ven acá son las cápsulas suprarrenales. Bueno, los riñones son órganos retroperitoneales, esos están por atrás del peritoneo, eso lo van a ver en la próxima clase, que es el peritoneo, cuando veamos aparato digestivo. Están a los lados de la columna vertebral, entre la vértebra D12 y L3, o sea, dorsal 12 y lumbar 3. Tiene más o menos 12 centímetros de largo por 6 de ancho y 3 de espesor. Tiene forma de coma, y en el borde interno del riñón, es decir, acá en el borde interno del riñón, se encuentra el ilio renal. Poseen un polo superior, un polo inferior, y que van a estar en relación con, acá vamos a verlo, ¿no? Acá vamos a verlo, los riñones van a estar en relación con, bueno, con los grandes vasos, la arteria aorta, la vena cava, que están en relación con las vértebras, últimas vértebras dorsales y primeras lumbares de la columna vertebral, con los músculos psoas, y acá el polo inferior con la cresta ilíaca. El riñón va a estar cubierto por una cápsula de tejido conectivo. ¿Se acuerdan que el tejido conectivo era el tejido de sostén, cierto? Que es la cápsula nefrótica. Y en el borde interno, digamos, o medial, va a tener una incisura que se denomina hilo renal, por donde va a salir la arteria y las venas renales y el uréter. O sea, por acá, por el ilio renal, va a salir la arteria renal, la vena renal, o sea, hablemos bien, va a entrar la arteria renal, va a salir la vena renal y va a salir los uréteres.
si nosotros cortamos al riñón desde el polo superior al polo inferior, entre la cara posterior y la anterior, digamos, vamos a observar que tiene una zona, el parénquima de la porción celular, que está compuesto, dividido en dos, que se les ve de diferente color, que se llaman la zona medular o interna y la cortical o externa. O sea que el parénquima está formado por una médula, una zona medular y una cortical. Y en la médula van a aparecer unas formaciones en forma de pirámides, son las pirámides Malpighi o pirámides renales, ¿ah? Que los vértices están orientados hacia los cálices renales. ¿Ah? Acá ven, acá están las pirámides renales, que tienen forma de pirámide, cuyos vértices están apuntando hacia el hilio renal. Y este sería el hilio renal por donde entra la arteria renal y sale la vena renal y sale el uréter. Es decir, acá en el riñón se va a formar la orina y va a salir por el uréter. Se va a formar la orina como ultrafiltrando el plasma que entra por estas arterias. O sea, va a entrar la sangre al riñón, ya vamos a ver en qué parte del riñón se ultrafiltra ese plasma, forma la orina, lo que sirve al organismo vuelve a la sangre, y los desechos son eliminados en forma de orina por el uréter. Bueno, el riñón, como todos los órganos, están inervados e irrigados. Acuérdense que cuando hablamos de inervación, hablamos de la parte del sistema nervioso, e irrigación de la parte que le da el oxígeno, o sea, la sangre. La inervación va a provenir de los nervios renales, ¿ah? Y del plexo renal. Acuérdense que todo lo que el sistema nervioso inerva órganos es involuntario. ¿Ah? Acá tienen un dibujo de cómo está inervado por los nervios renales que se originan en un ganglio celíaco, y pertenecen al sistema nervioso autónomo, es decir, al sistema nervioso involuntario. Y la irrigación, es decir, el oxígeno y la eliminación del CO2, va a hacer a partir de las arterias renales. Una arteria renal derecha para el riñón derecho y una arteria renal izquierda para el riñón izquierdo. Que estas arterias van a ser rama, o sea, nacen en la arteria aorta abdominal, ¿ah? Que más o menos a la altura de la primera vértebra lumbar, y van a penetrar por el hilio renal formando el pedículo renal. Estas arterias, ¿qué le proporcionan al riñón? Un aporte de sangre de 1.200 mililitros por minuto. Es decir, si el riñón de ustedes funciona bien, se hace un análisis que se llama clearance, y ese análisis va a decir que su riñón está filtrando 1.200 mililitros por minuto en reposo, ¿ah? Que significa un 20 o un 25% del gasto total cardíaco. Y el retorno venoso, es decir, cuando se filtró la sangre, cuando dejó el oxígeno y recogió el CO2, va a salir por las venas renales derecha e izquierda, que van a drenar o van a desembocar en la vena cava inferior. Acá tienen el sistema, la irrigación de los riñones. Fíjense que las dos arterias renales, tanto la derecha como la izquierda, nacen de la aorta abdominal y van a entrar al riñón, se va a filtrar en los nefrones el plasma, se va a dejar el oxígeno y va a recoger el CO2 y va a volver por la vena renal que desemboca en la vena cava. Acá tienen de nuevo un dibujo, como entra la arteria renal por el hilio, va a todas las partes del riñón, tanto corteza como médula, y vuelve por la vena renal, que salen las dos junto con el uréter por el hilio renal. Bueno, dijimos que si nosotros hacemos un corte longitudinal del riñón, íbamos a ver una parte que se denomina corteza, que tiene un aspecto de rojo oscuro, y una parte que se denomina médula, que es mucho más grueso, el doble que la corteza, y en donde se encuentran las pirámides renales, ¿ah? Que están separadas por las columnas renales. Y las papilas renales, que se distribuyen cada una dentro de un cáliz menor en forma de embudo, tomando en cuenta que cada riñón humano va a poseer de 8 a 18 pirámides renales,
y de 8 a 18 cálices menores, y 2 a 3 cálices mayores. Entonces acá se pueden ver las pirámides, los cálices mayores, los cálices menores que van a formar el lirio. Bueno, ya hablamos de la arteria, cómo se irrigaba, o sea, como hay diapositivas, chicos, que yo las voy a pasar de largo porque el programa nos exige contenidos básicos y además el tiempo que tenemos para darle la clase no nos permite explayarnos tanto. Este es un dibujo de cómo la arteria renal se va a ir dividiendo en arteriolas y que va a ir llevando la sangre a las distintas partes del riñón. Bueno, vascularización, ya lo vimos. Bueno, acá adentro del riñón, en la corteza, en la médula renal y en la corteza, vamos a tener la unidad funcional del riñón que se denomina glomérulo, o nefrón o nefrona, que está formado por el glomérulo y por una sucesión de túbulos que se denominan túbulos renales. Tenemos que el parénquima renal está constituido por 1 millón de elementos tubulares que están muy vascularizados, que se denominan nefrona. Ahí en la nefrona, también lo pueden encontrar como nefrón, es la unidad funcional y es donde se ultrafiltra el plasma. Vamos a tener nefronas corticales, las que están en la corteza, y nefronas medulares o yuxtamedulares. Las corticales son un 80% y las que están en la yuxtamedulares son un 20%. Acá tienen la nefrona o nefrón, que está formado por el corpúsculo renal, por los túbulos renales y por el túbulo colector. Es decir, la sangre con el plasma, obviamente, entra por la arteriola renal, acá ya no es la arteria, sino es terminación de la arteriola es bien finita, entra en el corpúsculo renal, acá se ultrafiltra y va a ir saliendo por los diferentes túbulos, colector principal, todos los túbulos del riñón, ya los vamos a ver, son 3 túbulos, y este es el túbulo colector. Y en los túbulos, el proximal, el distal y el colector, van a ir filtrándose lo que necesita el organismo y se va a reabsorber al torrente sanguíneo, y los desechos van a pasar a la orina. Se va a ir formando un líquido que se denomina orina, que va a salir por este túbulo colector, y de ahí va a salir por la pelvis renal, por el uréter a la vejiga. Acá tienen un dibujo de cómo está formado el nefrón o nefrona, el glomérulo, que es la unidad básica, y cómo tenemos el túbulo proximal, el túbulo distal y el túbulo colector, que es por donde va a ir reabsorbiéndose lo que sirve para el organismo y se va a eliminar los desechos, que es lo que va a ir formando la orina. La orina va a ir, acá tenemos el otro dibujo, la orina, después de que da todas las vueltas por cada nefroncito, que son millones, va a ser eliminada por acá, por el urétero, a la vejiga. Bueno. Acá ven la nefrona, acá tienen un corte histológico de un glomérulo, o sea, se ha hecho un corte de un glomérulo, se le hace una tinción, esto es con eosina, y se ven, así se ve microscópicamente. Acá tienen de nuevo el dibujo, acá tienen cómo estaría la nefrona, teóricamente acá estaría una nefrona, y si nosotros le ponemos aumento, la veríamos así, y vamos a ver el glomérulo en la nefrona, que está recubierto por la cápsula de Bodman, y los túbulos contorneados proximal, distal, el colector, y de acá del colector se va a ir al uréter, o sea, a los cálices mayores y menores, y va a salir por la pelvis renal, por el uréter hacia el exterior. Acá tienen de nuevo el nefrón, con el glomérulo, que es la unidad funcional, y como después de haber ultrafiltrado el plasma, va a ir formándose la orina, y la orina va a ir haciendo
este recorrido hasta llegar al túbulo, al conducto colector o túbulo colector, para ya como orina salir por el uréter. Bueno, acá tienen de nuevo el dibujo, acá tienen el glomérulo, el nefrón, los túbulos proximal, distal y colector. Acá tienen una foto de cómo se verían los túbulos renales, con muchísimo aumento. Bueno, ahora. Los cálices y la pelvis renal son el conjunto de canales excretores que van a conducir la orina después que pasó por todos los túbulos, desde su salida del parénquima renal hasta el exterior del riñón. Y tenemos cálices menores, cálices mayores y pelvis renal. Acá tienen el dibujo, acá estaría la nefrona, esta sería una nefrona cortical, porque está en la corteza. Acá están todos los túbulos, ya se formó la orina, y la orina va a ir formando, va a ir viajando, digamos, por el cálice mayor, el cálice menor y la pelvis renal. De la pelvis renal sale al uréter. Acá tienen de nuevo como de los cálices menores va a ir a los cálices mayores y posteriormente a la pelvis renal y de la pelvis renal al uréter. Acá tienen de nuevo el dibujo, acá tienen las pirámides, fíjense la pelvis renal, acuérdense que es esto, por donde entra la arteria y sale la vena y sale el uréter, y que viene formándose del nefrón, pasa por la orina, se ultrafiltra en el nefrón, o en la nefrona, adentro del nefrón, que sería en el glomérulo, va por todos los túbulos renales, y posteriormente pasa de las cálices mayores a los menores y a la pelvis. De la pelvis renal se continúa con el uréter. El uréter son esos dos canitos o esos dos finos conductos que miden más o menos entre 4 y 7 milímetros de diámetro y tienen hasta 30 centímetros de largo, y que tiene una porción que está dentro de la cavidad abdominal y otra dentro de la cavidad pelviana, ¿cierto? Acá está. Ya hizo todo el recorrido la orina, desde el nefrón, la pelvis mayor, los cálices mayores, los cálices menores, la pelvis renal, y llega al uréter. Este es el uréter, que tiene hasta 30 centímetros de largo y va a ir desde la pelvis renal hasta la vejiga. La vejiga tiene dos orificios donde entra el uréter derecho y el uréter izquierdo. Y va a tener una porción que está dentro del abdomen, que sería esta superior, y otra que está dentro de la cavidad pélvica, que sería la inferior. Acá tienen un estudio que se hace con medio de contraste, que se llama urograma excretor, en donde se le ha puesto por sangre a la persona una sustancia de contraste, que cuando yo haga la placa, esa sustancia se va a ver blanca. Y fíjense que acá se ve perfectamente en los riñones, que se harían esto, se ven los cálices mayores, los cálices menores, la pelvis renal y el uréter, de un lado y del otro, cálices mayores, menores, pelvis renal y uréter. Ven que está a ambos lados de la columna vertebral, acá están las vértebras. Bueno, posteriormente los uréteres van a desembocar en un lugar que se denomina vejiga urinaria, que es un órgano muscular hueco que se sitúa en la cavidad pélvica, por arriba del pubis, y es un reservorio de orina que puede reservar hasta 800 mililitros, 1 litro de orina, ¿cierto? Tiene una parte en donde están la superior, o que se denomina fundus o vesical, donde están los dos orificios ureterales, y abajo tiene el orificio uretral, ¿cierto? Que punto de partida de la uretra, ¿cierto? Los tres, eso va a delimitar un espacio triangular denominado trígono vesical. La capa, la vejiga, como es un órgano que se va a extender hasta juntar 800 mililitros a 1 litro de orina, la pared muscular es muy gruesa, ¿cierto? Y adentro está recubierta por un endotelio que, si ustedes se tienen que acordar, que dijimos que era de transición. ¿Ah? ¿Por qué? Porque podía estirarse y volver a su lugar.
En la capa muscular tenemos unos músculos que van a formar esfínteres. Estos esfínteres van a ser uno involuntario y otro voluntario. Estos esfínteres son los que cuando la orina supere los 350 mililitros, a la persona le viene el deseo de orinar o de micción, y el esfínter voluntario se abre y la persona orina. Acá tienen un dibujo de la vejiga. Fíjense, esto sería como si estuviéramos viendo la parte de adentro, toda la parte muscular. Esto es la desembocuadora de los dos uréteres, y esto es la salida del uretra. Acá tienen de nuevo, fíjense, esta es la vejiga, y acá la vemos a la vejiga. Y acá hay un dibujo por ejemplo, en el embarazo. ¿Por qué la mujer en el embarazo no puede llegar a los 350 mililitros? Porque tiene el feto, el bebé, el útero, le comprime la vejiga y le da ganas de orinar. Acá tenemos de nuevo la vejiga, fíjense la pared muscular que tiene, que es muy gruesa, y los uréteres que desembocan en la vejiga con la orina, y la uretra que va a sacar al exterior. Bueno, la micción es lo que permite la evacuación de la orina. Como les dije recién, hay un reflejo de la micción que se estimula cuando la vejiga junta más de 350 mililitros. De la vejiga, cuando se activa el reflejo de micción, se va a abrir el esfínter, el involuntario, posteriormente el voluntario, y va a pasar a la uretra. La uretra femenina es distinta a la uretra masculina. La uretra femenina es más cortita, y un conducto de unos 3 a 4 centímetros, y únicamente conduce la orina. Van a ser en la cara inferior de la vejiga, pasa por la sínfisis del pubis y desemboca en el meato uretral, en la vulva, entre el clítoris por delante y el orificio vaginal por detrás. Es decir, si ustedes ponen a una mujer en posición ginecológica, es decir, como se la pone para que tenga un bebé, van a ver que la mujer tiene 3 orificios. Uno superior, que es el clítoris, al medio estaría la uretra, y por abajo estaría el orificio del ano. Acá tienen el dibujo de los 2 riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra. En cambio, la uretra masculina tiene una longitud más larga, entre 20 y 25 centímetros, y tiene una parte prostática, una parte membranosa y una parte esponjosa. Acá tienen la uretra masculina, fíjense que esta es la vejiga, acá es como si estuviéramos haciendo un corte y lo vemos a la persona de perfil. Acá tenemos la vejiga, y esto sería la uretra masculina, que va a ir. Tenemos una porción prostática que va a pasar por la próstata, y después la otra parte, la membranosa y la cavernosa, va a ir a lo largo del pene y desemboca en el meato urinario. La uretra masculina, además de llevar orina, lleva semen en el hombre, que va a salir ya cuando vean aparato genital masculino, se va a formar en los testículos, va a pasar por acá, por un conducto por la próstata, y va a desembocar en la uretra. En cambio, la uretra femenina, fíjense, esto sería un corte en una mujer de costado, digamos, fíjense que acá tenemos el útero, esto sería el útero femenino con la trompa y el ovario, y acá tendríamos la vejiga por delante y por abajo del útero. Ven que el útero se acuesta arriba de la vejiga y la uretra, que es cortita, es recta, cortita, y desemboca en el meato urinario también. Y vamos a tener por delante de la uretra el clítoris, por la vagina al medio, y por atrás el orificio anal. La formación de la orina, entonces dijimos que va a pasar por 3 partes. Filtración glomerular, es decir, donde se filtra, ultrafiltra el plasma. La reabsorción tubular, es decir, donde se va reabsorbiendo lo que le sirve al organismo y eliminando los desechos. Y la secreción tubular, que es cómo se va formando la orina. Acá tenemos de nuevo el glomérulo, la cápsula de Bowman, el glomérulo. O sea, esto sería el nefrón o la nefrona.
Bueno, acá tenemos de nuevo el glomérulo, con el nefrón o la nefrona, con el glomérulo, la arteriola eferente, aferente, el espacio capsular. Y el túbulo, que acá ya estaría formada la orina, el filtrado, la reabsorción, y acá sería la secreción. Acá tenemos de nuevo, fíjense, las tres partes. La filtración, que es la que se hace en el glomérulo del nefrón, la reabsorción, que es la que se hace en los túbulos, y la secreción, que es en la parte final de los túbulos. Acá tenemos de nuevo un glomérulo con el nefrón, o nefrona. Bueno, esto. Las sustancias reguladoras que tenemos en el riñón, porque dijimos que aparte de formar la orina tenía otras funciones, la producción de renina, que participa en el control del equilibrio osmótico del organismo y también en el control de la presión arterial. Y la eritroproyetina, que es la que va a estimular la maduración de los glóbulos rojos. ¿Ah? Y también produce la vitamina D. A ver, no, esto no lo... Y el control de los solutos, el control del pH y el control de la presión arterial del riñón están reguladas por estas hormonas fundamentalmente, que lo vamos a ver cuando veamos glándulas. La angiotensina y la aldosterona, una hormona que se produce en el corazón y una hormona antidiurética. Bueno, a ver, listo. Bueno, chicos, esto sería aparato renal, es lo básico, se ha tratado de reducir los contenidos básicos, así que espero que lo hayan entendido. Buenas tardes.